Buenas noches, mi nombre es Catherine Carrasco y yo les voy a hablar un poquito de lo que es el módulo de control de pago de planillas. El objetivo de esta capacitación es que los participantes refuercen su conocimiento acerca del proceso general y el registro del módulo de control de pago de planillas del CIAF para la aprobación del pago de la planilla en concordancia con los lineamientos establecidos por las normas emitidas por la Dirección General de Endeudamiento Público y la Dirección General de Recursos Públicos del MEF. Asimismo, difundir los últimos cambios que han sido incorporados al módulo de control de pago de planillas. Bueno, vamos a comentarles que el módulo de control de pago de planillas se inicia bajo la aprobación de la Directiva 001-2014-F/51.01, en la Directiva del uso de la aplicación informático para el registro centralizado de las planillas y datos de recursos humanos del sector público, el famoso AIR, ¿no? Esta directiva nos menciona que da los lineamientos para registrar al personal dentro de este aplicativo informático y se inicia una primera etapa de validación en el cual las unidades ejecutoras del gobierno nacional y gobierno local tienen que ingresar a este módulo para que la información sea migrada al MCPP, al módulo de control de pago de planillas. Y el módulo de control de pago de planillas tiene su antecedente normativo. Este antecedente se basa en la resolución directoral 051-2014 y en la cual el artículo 1 menciona que el registro del devengado de las remuneraciones de pensiones de CAS y similares tiene que hacerse a través de este módulo, ¿no? El ámbito de aplicación va a ser para las unidades ejecutoras del gobierno nacional y del gobierno regional. Previo al gasto del devengado, los conceptos remunerativos de pensiones, de CAS y toda retribución de naturaleza contraprestativa por toda fuente de financiamiento e independiente del banco en la cual se efectúe el abono. Tiene que actualizarse y en este aplicativo, primero en el AIR, ¿no? Y segundo en el módulo de control de pago de planillas. Previo a esto, también en el módulo de control de pago de planillas se va a registrar el DNI del trabajador, el ingreso bruto del concepto remunerativo, el monto del ingreso del concepto remunerativo y el monto del egreso. En el artículo 3 nos indica la validación de la información del registro del MCPP. Quiere decir que la información que ingresemos en el aplicativo informático en el AIR y en el módulo de control de pagos es validada con respecto a la documentación, al DNI de cada uno de los beneficiarios, ¿no? El aplicativo informático tiene que ser actualizado hasta máximo, hasta el 25 del mes anterior del pago de la planilla, o el primer día hábil siguiente de la fecha que resulte, y de dicha fecha tiene que resultar un día no laborable. Este artículo ha sido modificado bajo la resolución directoral 065 del 2014, que deja sin efecto el plazo de la información a actualizarse del mes anterior. También en este registro, en este módulo, se van a ingresar el tipo de documento, los montos y los conceptos de pago. El procesamiento del gasto del girado nos habla en el artículo 4, en la cual en el periodo del mes de octubre del 2014, en el módulo de control de pago de planillas se activarán los mecanismos y alertas para que identifiquen a los beneficiarios que no estén registrados en el AIR. Esto va a ser evaluado por la Dirección General de Recursos Públicos. A partir del 2015, el sistema solo procesa los pagos a los beneficiarios que se encuentren debidamente ingresados en el aplicativo. Entonces, antes de esto, se venía realizando el pago a los beneficiarios, que estamos hablando del tipo judicial,
pero ahora pues todo pago que realizas a través del Estado tiene que estar registrado en el AIR y también en el módulo de control de pago de planillas, ¿no? ¿Hay responsabilidad? Sí, nos indica que hay responsabilidades. La responsabilidad es del director general de administración o quien haga sus veces que la información esté registrada oportunamente para que el pago sea oportuno y para el pago oportuno de las planillas, ¿no? Bueno, ¿qué es el módulo de control de pago de planillas? El módulo, vamos a hablar de la definición. El módulo es el sistema integrado de administración financiera en la cual se registran las altas y las bajas del personal del sector público, tanto activo como pensionistas y sus beneficiarios. Asimismo, se miran las planillas procesadas a fin de generar los pagos de las remuneraciones y pensiones del Estado. En este módulo es implementado por la Dirección General de Tecnología y la Información del Ministerio de Economía y Finanzas. Las características de este módulo es el registro de datos de personal, datos laborales y datos bancarios, el registro de los conceptos remunerativos, las planillas tienen que ser aprobadas, el insumo para el girado de las remuneraciones y sus correspondientes abonos en sus respectivas cuentas. La validación de la base de datos de los servidores del sector público, tanto en los datos personales, de acuerdo como está interconectado con RENIEP, va a ser una validación inmediata. Y los datos bancarios de los que están en el Banco de la Nación también son validados, ¿no? También se van a validar acá los datos laborales y los datos de los beneficiarios y los judiciales que se registran por situación laboral. Las ventajas: el sistema permite realizar el pago a personas cuya identidad ha sido validada a través de la RENIEP y evita que se efectúe el pago en una cuenta incorrecta a los que se realizan los abonos en el Banco de la Nación. También se ha reducido la emisión de cheques en el Estado porque las remuneraciones son pagadas a través del abono en cuenta y se efectúa el pago electrónico de las remuneraciones a través del Banco de la Nación. En este diagrama vamos a ver los procesos que intervienen en el módulo de control de pago de planillas, ¿no? Primero, como mencioné, tienen que estar registrados en el aplicativo el aplicativo informático de recursos humanos, el famoso AIR. Luego, tiene que estar registrado en el sistema que maneja cada entidad. Después de ahí va a pasar al registro del módulo de control de pago de planillas para que finalmente sea ingresado a través del módulo administrativo del CIAF, ¿no? ¿Y qué se registra en el AIR? En el REIR se va a registrar las altas de los trabajadores, como sus datos personales y sus modificaciones, de repente el cambio de alguna cuenta o cambio de AFP, van a estar registrados en el AIR. En el sistema que maneja cada entidad, que se genera la planilla de pagos, la planilla única de pagos. Esta planilla tiene que estar, o el sistema que manejen, tiene que estar asociada a los conceptos remunerativos que nos indica el MEF para cada pago que se genere. Y también va a haber un archivo de interfase que se va a cargar automáticamente para el módulo de control de pago de planillas, ¿no? La carga del módulo puede ser manual o puede ser una carga masiva. Esto se va a transmitir una vez ingresado al módulo, esto se va a transmitir al módulo del administrativo para que el tesorería haga su respectivo abono en la cuenta. Este es un proceso general donde el cual se detalla los datos que se registran en el AIR, los datos cómo van a viajar al MEF, que son validados a través de la RENIEP, y el pago en cuenta del Banco de la Nación.
o también puede ser en entidades privadas, pero eso ya va a ser una transferencia primero a través del Banco de la Nación y después a las cuentas individuales. En este proceso, en el diagrama de procesos del módulo de control de pago de planillas, siempre todo va a estar entrelazado primero con el AIR, ¿no? Porque en el AIR primero tiene que, o sea, lo que indica se detalla en el sector público es que para que un personal ingrese a laborar como bajo la modalidad de CAS, tiene que haberse hecho primero el registro o la creación de la plaza en el AIR. Y esto es un trámite anterior al concurso, puesto que se envía bajo un oficio la creación de la plaza a la Dirección General de Recursos Públicos, y primero de la aprobación y anterior a la aprobación, una vez que llega aprobado, se crean las plazas y después de ahí recién se manda la plaza convocatoria. Entonces, cuando ya tenemos la plaza creada y ya tenemos al ganador, se va a registrar en el AIR. Esta información del AIR va a viajar al módulo de control de pago de planillas y nosotros vamos a validar lo que es la cuenta de ahorros y los otros datos laborales que tenga el trabajador, como puede ser el registro o la inscripción a la AFP y los datos que tenga de repente algún descuento judicial. Todos estos datos tienen que estar registrados en el módulo de control de pago de planillas, ¿no? Como indica acá, en el segundo proceso vamos a ingresar los datos, los conceptos remunerativos, los datos personales y bancarios, los datos laborales, los datos de los beneficiarios, si estuviera un descuento judicial, y otros ingresos remunerativos. Se va a hacer una carga, la carga puede ser, bueno, hay entidades que son pequeñas, pueden hacerlas de forma individual o también pueden hacerlas en forma masiva, ¿no? Para aquellos que tienen más de 100 trabajadores en su área. Luego que se hace la carga de los datos laborales, bancarios y personales, esto va a viajar esto es aprobado porque cada fase tiene que tener su aprobación, y se hace la carga de la planilla de pagos. En el módulo de control de pago de planillas, para hacer la carga masiva, nos indica que esto se va a generar a través de un archivo de texto. Se puede migrar la planilla de pagos, se pueden migrar los datos personales, los datos laborales y los datos bancarios. Todo ello bajo una estructura que ha diseñado la Dirección General de Recursos Públicos, ¿no? En este gráfico se muestra cómo es la estructura. En el encabezado va a estar el nombre del archivo, que es seguido del nombre de la unidad ejecutora, del año, del periodo y del nombre del tipo de planilla. También existe una estructura, esta es la estructura que les mencionaba, que es el sufijo de la planilla, el código de la unidad ejecutora, el año, el mes, el tipo de planilla, la clase de planilla y el correlativo, seguido de la extensión de TXT, que es un archivo de texto, que es el que va a leer el módulo. Así también como se puede migrar los datos laborales, también se van a migrar los datos bancarios, y esta es una forma de migrar los datos, por ejemplo, los datos personales de los trabajadores, en que en la primera línea va a estar el documento de identidad, el código del documento de identidad, seguido del número de documento de identidad, del apellido del trabajador, el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, el sexo, si es masculino o femenino, la fecha de nacimiento, ¿no? Y en todo caso, si hubiera fecha de fallecimiento, cuando es caso de repente de algún cesante, también se debe registrar para darle de baja al registro.
Esta es una estructura por la cual se ingresan los datos laborales de los trabajadores. Y bueno, la estructura cada vez va creciendo porque nos indican que todos los datos que debemos ingresar tienen que ser desde el código del trabajador y la situación laboral, en qué régimen pertenece, la condición laboral, el código de la plaza, la categoría ocupacional y el cargo. También se va a registrar la fecha de ingreso, la fecha de cese, en el caso de que tienen la fecha de ingreso del régimen pensionario, la fuente de financiamiento, el tipo de planilla, la clase de planilla, y también indica si es lo nuevo es que también se va a registrar al tutor o al beneficiario de si es un descuento judicial, ¿no? La forma de pago, y en el caso de los beneficiarios se va a ingresar también el tipo de documento de identidad del responsable del pago y el número de documento de identidad. Esta es una estructura de los datos bancarios que se van a migrar en forma masiva. También eso es lo que vamos a aprender en clase, a migrar la información y también a preparar los archivos TXT para no hacerlo uno por uno, ¿no? Los cambios del archivo TXT para los datos va a ser que la importación de la planilla mensual sean a través de una forma masiva. La generación de el último cambio ha sido que se va a registrar los datos de los beneficiarios, porque anterior a esto no se registraba, simplemente se ponía se cargaba como otros, pero ahora ya hay un campo para registrar si es un beneficiario o descuento judicial. Bueno, y si es menor de edad, va a estar asignado a un tutor, ¿no? En el caso quería explicarles un poquito lo que es el módulo. A ver, voy a escapar. Este es el módulo de control de pago de planillas y en una primera parte se va a ver el registro de los datos de los trabajadores. En este campo se va a registrar, como podemos ver acá, hay un registro de los datos del tipo del trabajador, como el nombre, el apellido, el paterno, materno y la fecha de nacimiento. Esa es la primera parte que se va a registrar. Una vez que se registra, se hace la transmisión a través del CIAF y si hay un dato incorrecto, como de repente un acento, el sistema me lo va a rechazar. Estos datos, por eso le indicaba la directiva que tienen que estar correctamente escritos, tal cual indica la RENIEC, tal cual está su DNI, mejor dicho. Hay una segunda parte, una vez aprobados los datos personales, se ingresan ya en el sistema los datos laborales del trabajador, ¿no? Y el mismo sistema nos permite ver que existe una cadena laboral en la cual se registra el tipo de personal, el régimen laboral a que pertenece y la condición laboral del trabajador. Así también, cuando ustedes manejen una planilla, su planilla la pueden asociar a los conceptos que están registrados en el módulo de control de pago de planillas, ¿no? En esta tabla de mantenimiento podemos registrar los conceptos remunerativos, ¿no? Acá vamos a registrar los conceptos remunerativos del trabajador y también se pueden sacar reportes de los procesos, de los datos que se han migrado para validar, para hacer nuestro control, nuestro chequeo, ¿no? Se pueden sacar reportes de los datos personales, se pueden sacar reportes de los datos laborales y también se puede registrar los datos bancarios, ¿no? También se pueden sacar reportes a través, si hablamos de grupo ocupacional, por grupo ocupacional, todos los profesionales, los técnicos, los auxiliares que se registren, podemos tener un reporte de ello, ¿no?
Y también acá en esta pestaña hay una habilitación masiva porque una vez que se han registrado los trabajadores, para no estar habilitándolos de forma individual, también se pueden habilitar de forma masiva para la transmisión, para antes de la transmisión en el SIAP, ¿no? El sistema también me permite, como les indicaba, el registro del beneficiario, el nombre del titular. Acá vamos a ingresar el nombre del titular de beneficiario. Si es menor de edad, de repente tiene una curadora, también podemos ingresar el nombre de la curadora, ¿no? Porque el cheque no va a ser girado o la cuenta no es aperturada al nombre del menor de edad. Probablemente tiene una curadora y el nombre, los datos van a estar registrados en este aplicativo. También quería mencionarles que cuando se ingresa a la planilla en el módulo de control de pagos, que es por aquí, a ver, en este aplicativo, a ver, acá están los datos personales. Aquí, como le mencionaba, acá están los conceptos. Fíjense, aquí están los conceptos que se han ingresado de los ingresos remunerativos que perciben en las diferentes entidades del sector público, ¿no? Como la remuneración, el CAFAE, la asignación familiar, la asignación excepcional, lo que son la remuneración del régimen 728. En el caso del personal CAS también podemos registrarla, y aquellas que no tuvieran dentro del sistema podemos crearlas. El sistema hay campos que nosotros que si no lo encontramos dentro de la tabla podemos crearlas y asociarlas en nuestra planilla. Toda planilla de pagos, de repente si tienen algún sistema, se puede asociar para que los códigos que se manejan dentro del módulo de control de pagos se migren, se exporte bajo un TXT y se miren al módulo de control de pago de planillas y sea más sencillo, ¿no? Porque ustedes saben que no se trata de hacer un doble trabajo, ya que se está trabajando la planilla de pagos, lo que se requiere es que este sistema simplemente exporte todos los TXT para poder cargarlos dentro del módulo de control de pago de planillas. También quería mencionarles que dentro del en el curso vamos a darles las facilidades para poder crear los archivos en Excel para poder luego transformarlos en un TXT para que sean migrados de manera más sencilla. Bueno, en lo que también les mencionaba, a ver, en la estructura también mencionan de que, acá vamos a retroceder un poquito. Acá. En la estructura de los datos bancarios, ¿no? Vamos a conocer cómo se trabaja esa estructura para una carga masiva, donde se indica todo, bueno, toda carga siempre va a estar registrada, el sistema lo va a reconocer a través del DNI del trabajador, y en esta carga también tiene que registrarse el CCI del trabajador, el código de la cuenta bancaria y así como el número de la cuenta bancaria, ¿no? Siempre en estas estructuras se está manejando a través de un código que nos indica el módulo de control de pagos. Y bueno, y acá también tenemos la estructura de lo que es la migración de los datos personales de los trabajadores. Cada vez que migremos, o sea, el primer paso de migrar una estructura de los datos de los trabajadores, una vez que hagamos la transmisión, tiene que venir aprobada. No podemos cargar un dato laboral si es que no me viene aprobada los datos personales de los trabajadores. Y asimismo, tampoco no podría
generar la planilla o cargar la planilla porque la planilla me va a venir rechazada. O sea, si no están ingresados correctamente los datos laborales, los datos primero los datos personales, los datos laborales y los datos bancarios, de nada sirve que yo cargue mi planilla, porque la planilla va a surgir un rechazo, de repente no lo voy a ver inmediatamente, pero cuando la persona que hace el giro va a tener esa inconsistencia y no va a poder ser cargada la planilla. Por eso es recomendable que primero se carguen los datos correctamente para que la planilla no surja ningún rechazo, ¿no? Y se haga el abono a tiempo y de acuerdo al cronograma de pagos. También quería mencionarles que antes de la primera carga que se hizo, lo que maneja un módulo de control de pago de planillas, saben que la primera carga que se ha hecho a través de la AIR. En el AIR, que ha sido creado inicialmente, fueron cargados todos los datos de los trabajadores, ¿no? Una vez iniciado el AIR, se hizo una carga masiva de todos los datos que contenía el AIR al módulo de control de pago de planillas. Por eso, si ustedes cuando entran al módulo van a poder ver que al costado del nombre de repente hay una letra que acompaña al nombre que refleja lo que es una carga masiva, o también se puede hacer de forma manual, ¿no? Pero la idea es que primero esté en el AIR para que pueda ingresarse al módulo de control de pago de planillas. También en el módulo, ¿no? Si hay algún dato que se tiene que modificar en el módulo, también podemos optar. Acá hay una forma de hacer una modificación. De repente, si algún dato está erróneo, también me permite hacer la modificación. No debo de crear otro registro, porque el sistema me lo va a rechazar, porque solamente se puede registrar un DNI, ¿no? Cuando uno hace un doble registro, el sistema te indica que ya está el DNI ingresado, ya está dentro del módulo. Entonces lo que se tiene acá es que se tiene que corregir el dato que está errado. Puede ser la fecha de nacimiento, como hace la validación a través de RENIET, se tiene que primero hacer la corrección para poder habilitarlo y poder transmitirlo. Una vez que se ha transmitido, es como se ve acá, se va a registrar la de aprobado, que ha sido enviado y aprobado, y recién ahí se puede ingresar los demás datos, ¿no? En este caso estamos viendo los datos personales y recién ahí se va a poder ingresar los datos laborales de los trabajadores. La verdad que la estructura a veces es muy muy amplia, porque la estructura, al menos de los datos laborales, porque en ella se registran todo el campo de los trabajadores, ¿no? Si es un trabajador CAS, o si es un trabajador 276, o si es un trabajador, o si es un pensionista, se va a registrar el tipo, el régimen y la condición laboral. Bueno, eso sería todo por mi parte. Más o menos le estamos explicando qué cosa es lo que contiene el módulo, qué es lo que se va a aprender y cómo se les va a enseñar a preparar los formatos TXT que se van a migrar masivo, para una carga masiva. A ver, la señorita Ítala Cabanillas me indica que tiene su CAP aprobado con 216 plazas y que en el AIR solos aparecen 104 plazas. ¿Qué trámite debe hacer?
para que Recursos Públicos active los registros que le faltan un total de 12 plazas que no figuran. Dichas plazas nos indica que son presupuestadas cada año fiscal. Este año no fueron cubiertas y que el próximo año espera a que se haga un concurso para el nombramiento, pero que tiene ese problema. Bueno, las plazas del CAP, las plazas que han sido aprobadas en el CAP, tuvieron que haber sido registradas en primer momento en el AIR. Si no ha sido así, el trámite tienen que hacerlo de frente con su sectorista para que la sectorista le indique por qué no han sido registradas. Si bien es cierto, estas plazas, acá me indica que las plazas, que dije plazas presupuestadas, pero al margen que han sido, o sea, las plazas en el AIR hay plazas que están presupuestadas que no van a ser cubiertas, no todas las plazas son cubiertas, pero las plazas que son CAP, no pueden ser eliminadas. Entonces, es mucho más sencillo la creación de una plaza CAP que una plaza CAS, porque esto ya tiene, las plazas CAP son aprobadas mediante una resolución. Y solo el trámite solamente sería ingresar un oficio a través al Ministerio de Economía, a la Dirección General de Recursos Públicos, porque tengo el sustento, y si bien es cierto, no están cubiertas, estas plazas tienen que ser presupuestadas en el AIR. No sé si Itala tienes alguna otra consulta. Bueno, entonces, una vez que se hayan ingresado las plazas en el AIR, sí van a ser registradas en el módulo de control de pago de planillas, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, eso sería todo. ¿Sí? Allá. Bueno, en el módulo de control de pago también, aparte de las estructuras, también te permite generar, bueno, en el AIS te permite que no exista un trabajador que cobre un trabajador del sector público que cobre en dos entidades a la vez, ¿no? Porque se entiende que un trabajador, cuando ingresa a laborar a la primera entidad, termina su ciclo laboral y tiene que darse de baja en el AIR para que vaya a la otra entidad y ahí lo registre. Entonces, ya no hay una doble percepción, a no ser, bueno, que sea en el caso de la docencia, ¿no? O en el caso de los cesantes, que tienen que suspender la pensión, hacen una baja, suspende en el sistema, le dan de baja temporalmente para ingresarlo a la IR. Esta información es muy valiosa porque en el módulo de control de pago de planillas no va a haber no se va a generar un doble pago dentro del sector público. Ya toda la Dirección General de Recursos Públicos
tiene el control o el manejo y sabe cuánto es lo que percibe cada trabajador. Por eso es tan importante que se registre, que los datos sean actualizados cada vez que un personal CAS gana una convocatoria, ¿no? O también cuando hay un incremento en la remuneración. En este caso, por ejemplo, en el caso del personal que es 728, cuando hay incremento de la remuneración mínima vital, también tiene que pedirse la actualización en el módulo para que los registros, para que en el AIR, para que el registro de la asignación familiar, por ejemplo, esté actualizada conforme a la asignación familiar. Todo el presupuesto que se asigna a la entidad que va a estar de acuerdo a lo que esté ingresado en el AIR y cada vez que uno hace un ingreso de la planilla en el módulo, esto también va a viajar va a tener conocimiento la Dirección General de Recursos Públicos para saber cuánto es el gasto que se está realizando. Y a su vez, en el AIR se va también a registrar todo el personal que de repente se va a tener que actualizar la información si el personal cambia de banco o si está de repente con una suspensión de una pensión. También tenemos que registrarlo en el AIR y también tenemos que registrarlo también en el MSBP. Las actualizaciones van a ser en los dos aplicativos. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.